Buenos días, estimados docentes, compañeros y compañeras. Hoy les vamos a hablar sobre el tema Neuroeducación, una propuesta pedagógica para la educación infantil. Las integrantes que conformamos este grupo son Verónica Baño, Estefanía Poquiza, Nicole Toaza, May Urillanes y Fernanda Herrera. Objetivo. El estudio tiene como finalidad evidenciar la importancia de la neuroeducación como una estrategia pedagógica para la educación infantil. Introducción. Cuando se habla de educación, se hace referencia a la idea de formar sujetos integralmente, buscando desarrollar todas sus características, condiciones y potencialidades para que crezcan como personas, además de que puedan lograr una vida plena y contribuyan a la mejora de su contexto social. La primera parte de la formación ocurre en la familia, que inculca los valores y principios éticos para la convivencia ciudadana. En un segundo momento, los colegios e instituciones educativas, a través de sus docentes, pedagogos, maestros o profesores, se encargan de contribuir a la construcción de conocimientos durante el resto de la vida. Se debe resaltar que a partir de la inclusión de la mujer en el ámbito laboral, surge una preocupación por el cuidado y la educación de la primera infancia, debido a que esta era una tarea que realizaban las madres en casa. En este sentido, el presente documento tiene como finalidad evidenciar la importancia de la neuroeducación como una estrategia pedagógica para la educación infantil. Se utiliza la teoría de la neurociencia como estrategia didáctica para orientar la labor del docente y potenciar en el estudiante sus formas de pensar, aprender y entender los conceptos y darle significado en su vida diaria. Marco teórico. Conocer el cerebro para enseñar mejor. El tema de la neurociencia y la educación ha empezado a sumar esfuerzos para entender los diversos procesos que ocurren en el cerebro, desde antes del nacimiento hasta la edad adulta. El humano como ser social necesita estar en constante interacción con el medio en el que vive, con el fin de identificarlo, comprenderlo, adaptarse y sobrevivir. En este sentido, el sistema nervioso es el que permite la interacción entre el mundo externo e interno. Se divide en tres: el sistema nervioso periférico, en el cual las neuronas sensoriales y motor, sistema nervioso autónomo y el de neuroeducación. El sistema nervioso central es el encargado de la conciencia, de procesar la información, de comparar las nuevas experiencias con las previas, de las respuestas voluntarias e involuntarias y de la forma en que actuamos sobre el medio. La corteza cerebral tiene neuronas que se encargan del lenguaje, la memoria, la planeación de acciones, la razón crítica, también conocidas como funciones nerviosas superiores. Las neuronas son la base fundamental del sistema nervioso y son entendidas como células funcionales. En todo el sistema nervioso existen 4 tipos de neuronas. Las sensoriales se encargan de informar al cerebro sobre los diversos aspectos del ambiente, ya sean externos o internos. Las motoras tienen la función de contar los músculos y mediar el comportamiento de la comunicación. Transmiten señales de un área del cerebro a otra. Y las de asociación
integran a la información nueva con la que ya existe en la memoria para planear y actuar. También para que se pueda transmitir la información a través de las neuronas se necesitan de los axones, que están envueltos en mielina. El cerebro tiene cerca de 100 billones de neuronas, cada una con entradas sinápticas produciendo gran cantidad de sinapsis. El cerebro es muy complejo y su funcionamiento es realmente importante, puesto que ahí es donde suceden todas las conexiones y activaciones neuronales que permiten el funcionamiento del cuerpo. Cada parte del cuerpo asume ciertas funciones cognitivas. Por ejemplo, el lóbulo frontal se encarga de la motricidad y de la planeación de actos. El lóbulo parietal registra las sensaciones táctiles, el lóbulo occipital recibe los datos de la vista y el lóbulo temporal percibe el gusto y el olfato. El hemisferio dominante comúnmente es el izquierdo, el cual también se encarga de las secuencias de acción, y el derecho procesa la información visual y espacial y se encarga de funciones más globales. El rol del docente en el proceso de aprendizaje. El rol del docente no debe solamente proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el estudiante y el ambiente, siendo una guía o un acompañante contra el estudiante. Es importante aclarar que el crecimiento y la madurez son muy diferentes. El crecimiento es un cambio entre tamaño y cantidad, y la maduración es la cantidad que tiene el individuo para evolucionar sus valores culturales. Los profesores no pueden pensar que todos los niños son iguales o compartan una mente igual. Los diferentes ambientes en los que creen que los niños impactan una vida u otra manera en su vida social. Los diferentes ambientes en los que crecen los niños son impactos de una u otra manera de su vida. Dice que trata de decir que todos los niños no tienen una vida de clase baja cuando no tienen para educarse y para la salud. Los niños crecen en sociedades multiculturales, son más flexibles y entienden y expectan su mejoramiento en el aprendizaje. La neurociencia y el proceso de aprendizaje. Como se había mencionado en un inicio, este es un objetivo de la educación. Decimos que es el desarrollo de nuevos conocimientos o comportamientos mediante un proceso de aprendizaje. Es decir, este se refleja cuando somos capaces de usar nuevos conceptos y de transformarnos de acuerdo a nuestras experiencias. Ya que si hacemos uso de la educación, decimos que esto nos ayuda a crear condiciones para el desarrollo de competencias por parte del aprendiz. En cuanto a la neurociencia, por su parte, este estudia los principios que describen la estructura del funcionamiento neural. Así pues, decimos que esta neuroeducación busca investigar las condiciones en las cuales el aprendizaje humano se optimiza de una manera eficaz, ya que al aprender esto permite modificar estructuras cerebrales. Aquí interviene lo que es el docente, en donde el docente decimos que debe conocer el funcionamiento cerebral como un fundamento para guiar las actividades de sus alumnos. Es decir, este debe saber lo adecuado para estos de acuerdo a la etapa en la que se encuentren y los procesos cognitivos a los que se debe potenciar. Mediante esto se llega a evidenciar que por lo general el aprendizaje durante la infancia está rodeado comúnmente por el medio social, ya que esto implica procesos neurobiológicos, cognitivos, emocionales y pedagógicos que deben realizarse en un entorno adecuado. Para entonces así el docente sepa cómo actuar y qué sucede con el alumno. Así también conociendo los procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje escolar. También las funciones cognitivas. En cuanto a esto, decimos que es aquella que permite la recepción y el procesamiento de los estímulos junto con la respuesta a estos, ya que son comúnmente llamativos como pensamiento, el cual permite relacionarse con la emoción,
de acuerdo a lo estudiado. Y se dice que el proceso de este aprendizaje recibe la información, se procesa y luego responde a los estímulos. A estos estímulos se le conoce por 4 etapas, como es la percepción. Esta primera etapa recibe la información por medio de los sentidos y se da un significado. La segunda etapa es la memoria. Aquí registra lo que es la información, al menos de una forma temporal, y retiene los datos recibidos a través de los sentidos. Es decir, esta se entiende como una capacidad de memorizar al proceso que empieza por la memoria de trabajo. La tercera etapa son las funciones ejecutivas. Esta, en cambio, procesa los elementos de la información y lo correlacionan con conocimientos previamente almacenados en la memoria. Se puede también entender como habilidades que permiten las acciones voluntarias en busca de metas. Y la última etapa es el funcionamiento, las funciones expresivas. Estas, en cambio, responden a través de la comunicación y expresan a través del lenguaje. Este proceso estudiado por diversos actores, algunos dicen que se dividen en 3 etapas, pero que por lo general son 4. Por ejemplo, uno de los autores, como es Zambito, se refiere a 3 componentes principales, como es el aprendizaje, la percepción y memoria, que actúan entre sí en 3 fases. La primera fase ocurre el proceso de recepción de la información, que es decir, esta percibe y registra a través de los sentidos. La segunda fase, en cambio, mantiene la información en la memoria, que almacena de una forma notable y la consolida o no en la memoria a largo plazo. Como última fase, siendo la tercera, esta se recupera la información guardada en la memoria por medio de los procesos de la percepción. Ya, en el caso de esta investigación mediante estas 3 etapas, en la primera fase se considera como la percepción y la apreciación. En la segunda se le considera como la comprensión y modelación. Y la última es de significación y modelación. Ya, mediante estas etapas y estas fases, se dice que el profesor, haciendo hincapié de esto, debe buscar el desarrollo de las competencias en distintas áreas del saber, es decir, aplicando conocimientos de forma contextualizada y, en consecuencia, lograr que el estudiante exprese y aplique en otros momentos de la vida lo que él ha aprendido anteriormente. También se debe interesarse por el concepto de atención, entendiendo así cómo la capacidad puede ser necesaria en diversos procesos mentales, es decir, seleccionando y manteniendo control sobre la entrada de información que este estudiante recibe. Así también es necesario aplicar métodos pedagógicos usando de una manera adecuada en cualquier actividad que se le pueda aplicar al estudiante. Ya, la metodología. En esta nos dice que la investigación es un estudio cualitativo bibliográfico centrado en el análisis documental como técnica de recolección de datos, ya sea para una propuesta pedagógica con base a la neurociencia. Según Sampierre, en el 2014 nos dijo que la estrategia metodológica ofrece procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. También en este caso, en este artículo, la revisión bibliográfica recurrió a investigaciones y artículos publicados, ya sea sobre el tema de neurociencia en la primera infancia y teorías del aprendizaje. La estructura que hace la actividad pedagógica ya es aplicada en niños de 4 a 5 años, ya que se dividen en 3 etapas. La etapa 1, que es la percepción, la etapa 2, que es la comprensión, y la etapa 3, que es la significación.
En la etapa 1 de la percepción nos dice que en esta etapa el niño debe tener idea clara sobre lo que realizará en la actividad. Ya sean los docentes deben presentar las instrucciones de lo que se va a realizar para que el niño las identifique y reciba a través de los sentidos. En la etapa 2 tenemos la comprensión, que nos dice que es la realización de las actividades al motivar a pensar sobre el sentido de lo que hace por medio de preguntas pertinentes. En la etapa 3 tenemos la significación. Después de la actividad del niño debería de haber creado un modelo mental en el que asocia lo que se realizó con lo que aprendió. Y también tenemos en la significación que es el momento en que el docente debe guiar una conservación, ya sea buscando que el estudiante diga lo que hizo y lo que le gustó. Gracias.